al podcast de Sealti Creciendo Juntos, donde las estrategias se transforman en resultados y se convierten en oportunidades. En este episodio tenemos a un invitado especial, el doctor Félix Pilae Toala. ¿Cómo está, Félix? Bienvenido. Hola Marta, qué gusto saludarte, un abrazo desde Ecuador y claro, por supuesto, saludar a toda tu familia de Sealti, aquellos profesionales, emprendedores y empresarios que están en esta línea. Excelente, muy bien. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, economía y finanzas familiares para emprendedores. Pero antes de eso, vamos a hablar de tu semblanza. Félix Pilae Toala es ecuatoriano, de profesión economista, graduado en la Universidad Central de Ecuador, magíster en Administración Pública, doctor honoris causa de la Universidad Internacional Iberoamericana de México. Ha sido profesor y director de la carrera de Administración de Empresas de PUCE Manabí, profesor y director de la Escuela de Ciencias Administrativas y Contables de la PUCE Santo Domingo, profesor de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, UNESUM. Ha publicado 4 libros que se venden por Amazon y varios comercios electrónicos. El primero es Salario, Inflación y Conflictos Sociales. El segundo es Presupuesto Participativo para una efectiva participación ciudadana. Y ha escrito una novela, Bajo las ruinas del alma, y también Latinoamérica al desnudo. Ha publicado 23 artículos en revistas científicas indexadas en Latindex, Es Cielo, Scopus, y ha publicado varios capítulos de libros en América Latina y Europa. Actualmente articulista del Diario Ecuador y Diario Estrategia de Santiago de Chile. Es analista económico y político en varios medios de comunicación nacionales e internacionales, conferencista en congresos de América Latina, el Caribe y Europa, presidente de la Red de Investigadores Científicos de América Latina y el Caribe, la red ICAL, del bienio 2022 y 2024 y reelecto para el bienio 2024-2026. Director general de la revista científica Red Ciencia 360, director general de Boletín Económico del Colegio de Economistas de Manabí, Ecuador. Por su trayectoria dedicada a la educación, a la investigación y a la ciencia, el 21 de abril del 2023 fue galardonado como doctor honoris causa por la Universidad del Norte de Tamaulipas, México. Pues muchísimas felicidades por tu trayectoria profesional, doctor Félix. Entonces, vamos a hacerte una serie de preguntas, ¿verdad? Que toda esta comunidad de profesionales, emprendedores y empresarios quiere conocer sobre todos estos temas de la economía, las finanzas y el emprendimiento. Entonces, ¿cómo se podría definir a las finanzas familiares? Hola Marta, decía, bueno, sí, efectivamente, cuando estamos nosotros hablando este tema que tiene relación con las economías familiares. Em, y esta forma de planificar la economía. Lamentablemente, aquellos que hemos seguido lo que pasa en las empresas, en la administración, tanto pública como privada, nos encontramos que lamentablemente las empresas privadas no realizan planificación. Por ahí un porcentaje mínimo realiza planificación y en su gran mayoría no lo hacen. Obviamente en el sector público es diferente. El sector público está obligado, la ley lo obliga a que planifiquen, a que hagan su presupuesto, a que organicen sus finanzas. Pero digo, reitero, en el sector privado, muy pocas son las empresas que lo hacen. Quizás las empresas grandes lo hacen. Las empresas que tienen un número de socios, lo hacen, planifican, pero en su mayoría en América Latina, y te hablo de la experiencia que tenemos en Ecuador, las investigaciones que hemos hecho en Ecuador, que la mayoría de estas empresas son empresas familiares. Y como son empresas familiares de papá, mamá, hijos, no hay planificación, van lo que pasa al día y eso lleva a varios conflictos dentro de las empresas y gracias a esto, decimos gracias a esto es que muchas empresas no sobreviven en el tiempo. Falta de planificación. Excelente, sí, como bien lo mencionabas, ¿no? Es tener esa misión
esa visión, esos valores y además de eso, ese plan estratégico, yo lo digo así, con lo que tú mencionas, con un buen presupuesto, estableciendo claramente, ¿verdad? La disponibilidad, vamos a decir, en recursos económicos y por el otro lado en equipo de trabajo para ver, ¿no? Quién va a realizar cada función, los pagos que se van a realizar y ver cómo esa orientación o ese plan estratégico que tienen, pues se ve, vamos a decir, afectado o no en la realidad de lo que está pasando en cada uno de los meses, ¿no? Porque si lo hacen presupuestos anuales, donde establecen claramente lo que esperan de ingresos, de costos, de gastos a nivel mensual, pues entonces ya lo pueden ver en esta realidad, ¿verdad? De lo que está pasando cada uno de los meses y ver, ¿no? Si la proyección fue acorde con lo que ellos establecieron en ese presupuesto y lo que está ocurriendo en la realidad de cada una de las economías, vamos a decir, de acuerdo al giro y de acuerdo también a lo que esté pasando en cada país. Pero sí es clave tener un plan estratégico y ver, ¿no? Cuál es la visión que ellos tienen durante ese año o diferentes años y además de eso, cómo se está proyectando en ese año real. Muy bien, entonces, ¿cómo impactan las finanzas familiares en la economía nacional de un país? Em, el impacto es enorme. Las economías, tanto nacional, se suma a millones de las economías familiares, es decir, la suma de millones de economías familiares es la economía de un país. Sobre todo países en donde la gran industria es mínima y mayoritariamente son pequeñas empresas, medianas empresas, que obviamente son de orden familiar. Por ejemplo, cuando las familias administran bien estos recursos, cuando la familia tiene un plan y cuando la familia al menos tiene un presupuesto, esto hace que aumente el ahorro interno. Al mismo tiempo, si hay esta planificación, va a mejorar la calidad del consumo, porque las familias van a saber qué es lo que desean consumir y qué es lo que no desean consumir. Es decir, van a priorizar el consumo. Y entre dos o tres cosas posibles de consumir, ante la planificación que tienen, saben cuál es la cantidad de recursos que tienen y frente a esto van a escoger lo mejor y eso obviamente va a mejorar la calidad del consumo. Hay una cuestión que es sumamente importante en América Latina, que las personas están sobreendeudados con los bancos. Pero si hay una planificación, si la familia realiza una planificación, si el entorno del emprendimiento de la familia hay un seguimiento de cuáles son sus ingresos, en dónde deben destinar el gasto, obviamente esto le va a permitir disminuir el sobreendeudamiento. El otro punto podría ser que eh, esta planificación, este impacto que va a tener, ese impacto positivo, es que va a fortalecer a los pequeños y medianos emprendimientos. Lo contrario, a no tener una planificación, el impacto es negativo. Disminuye el ahorro o capaz que no hay ni siquiera capacidad de ahorro, porque la familia no sabe cuánto tiene y por lo tanto todo el dinero que circula simplemente se lo destina a otra actividad y no al ahorro. Porque hablando del ahorro, tanto la empresa como la familia debe tener un fondo, debe tener una cantidad de dinero de los ingresos que lo destinan al ahorro. Por ejemplo, hay los expertos que sostienen que el 60% debe destinárselo al gasto y el 30% debe destinárselo a un gusto que puede darse las personas y el 10% debe destinarlo al ahorro, es decir, lo mínimo. Pero si no hay esto, si no hay una planificación, eh, hay un desahorro en la economía y en la economía familiar, por supuesto. Em,
hay un deterioro de la calidad del consumo, aumenta el sobreendeudamiento y esto hace que se debiliten, incluso desaparezcan estos pequeños negocios o estas medianas empresas que se hayan constituido. Dicen que de cada 10 emprendimientos, en el paso de 1 o 2 años, desaparecen 7. Así es. ¿Y cuál has visto tú que es el mayor distractor que tienen estas empresas familiares con respecto al gasto y que eso no los lleva a ellos a tener una buena planeación? Resulta que muchas de las empresas miran el negocio como la caja chica, ¿no? Es Ujú. decir, ellos tienen el negocio y el negocio tiene ventas y entra dinero. Y como entra dinero, ellos no pueden saber si la cantidad de dinero que le entró por las ventas, cuánto es el remanente de ganancias que ellos tienen, sino el total de esa cantidad. Muchas de las empresas, como no tienen un plan para saber cuánto deben vender en un mes, cuál es la cantidad que deben de vender para cubrir todos los costos que tienen. Por ejemplo, una empresa hace una planeación estratégica y dice, bueno, vamos para poder ganar, tenemos que vender, ejemplo, $10,000. Y de esos $10,000 tenemos, ejemplo, 1,000 de ganancias. ¿Eso qué significa? Que la familia tiene que buscar estrategias para vender los $10,000. Y solamente cuando ha vendido $10,000, ella sabe que tiene $1,000 de ganancias. Y si tiene $1,000 de ganancia, sabe que de eso puede destinar el 60% para el consumo fijo que tiene, el 30% para algún gusto que quiera darse a la familia y el 10% para el ahorro. Y como no hay una planificación, eso se torna un problema y la gente toma como caja chica, saca el dinero y a última hora resulta que se está comiendo el dinero de la inversión. Excelente, así es. Bueno, pues entonces ya tienen un plan, ¿verdad? Que tú les recomiendas a ellos, o sea, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar si ya tenemos, ¿verdad? Todos esos mal manejos de los flujos del efectivo, principalmente de las ventas, ¿dónde hacemos esa falta de, vamos a decir, de administración de la caja chica? ¿Qué les recomendarías tú a ellos? Bueno, de aquí tengo una experiencia importante de mi vida profesional. En una ocasión, una de las empresas me contrató para que chequee cómo están sus finanzas y me encontré con una novedad y justo lo que le contaba. Ellos no tenían, no sabían cuánto tenían que vender para cubrir costos. Y, y claro, esto era un conflicto para ellos porque las empresas, eran varias empresas de este tipo, y ellos vendían mucho, vendían, digo mucho, porque en el nivel de empresas que eran, vendían un aproximado de $15,000 diarios. Y eso es mucho para pequeñas economías. Pero como vendían tanto y como no sabían cuánto tenían que vender para, eh, para saber cuánto era el gasto y cuánto era la utilidad de ellos, entonces ellos tomaban el dinero y bueno, iban reservando un poco, pero resulta que en el estudio que hicimos descubrimos que se habían terminado más o menos el 40% del capital de la empresa y la empresa estaba prácticamente en quiebra, pero ellos no sabían por qué tenían problemas. Mi recomendación es que las personas siempre hagan un presupuesto, Claro. ya sea en la familia o ya sea en el emprendimiento familiar, pero no tampoco debe unirse las dos cosas. Si bien es cierto, la mayoría de los emprendimientos surgen a partir del ahorro de la familia. Es el ahorro de la familia que se destina a la inversión de un emprendimiento X. Una vez que están establecido el emprendimiento y tienen el dinero de la familia, deben tomar en cuenta el dinero de la familia y el dinero de la empresa.
De la empresa tomar lo que corresponde. ¿Y qué es lo que corresponde? Corresponde es que si en la empresa trabaja papá y mamá debe tener un salario. Y el salario no debe ser exagerado, sino el salario a nivel de sus empleados. Por ejemplo, se me ocurre, caso en el Ecuador, si tenemos una empresa y esta empresa paga a sus empleados el salario mínimo, que en este momento es $482. Significa que el que hace de gerente o administrador de la empresa, si trabaja papá y mamá, ellos deben tener un salario que no va más allá de $500 cada uno. De tal Excelente. manera que cada mes ellos saben cuánto deben utilizar de la empresa, es decir, cobrar su salario y de eso empezar a vivir, vivir en los niveles que viven sus trabajadores. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo contrario aquí? Los trabajadores tienen un salario de $482 y la familia tiene, no lo sabe, porque simplemente toma dinero de la caja chica. Y ese es el grave problema de las empresas. Por eso, las personas de la familia que trabajan en las empresas debe establecérsele un salario y vivir con ese salario. Es decir, ese salario debe destinarlo para las actividades de la vida y de la familia. Excelente, excelente lo que has dicho, porque es una realidad lo que mencionas, ¿verdad? Que ese salario o ese sueldo que se dan los miembros de la familia es evidentemente más alto y en algunas oportunidades ni siquiera pueden definir porque están tomando de la caja, como bien lo mencionas, y es que ellos dicen, y es que yo coloqué el capital, y es que yo soy el dueño del negocio, yo tengo derecho a todo. Y lo que la recomendación esa que tú has dicho es muy interesante porque, ok, haz el presupuesto, trabaja lo suficientemente para generar el ingreso tal de que te permita tener un salario, ¿verdad? Que vayas alcanzando ese objetivo que tú quieres lograr, pero que no lo hagas de manera indiscriminada, vamos a decirlo así, donde no llevas el control de los flujos del efectivo. Excelente, muy bien. Entonces, los emprendimientos, Marta, me permite ahí una parte que tú dijiste que es sumamente interesante. Sí, mucha gente dice, claro, yo puse el dinero, pero tiene que aprender, ahí es parte de la planificación importante. Si el capital lo puso un miembro de la familia, ese capital nos hacemos la idea que es el banco que nos ha dado ese capital. ¿Cuánto nos cobra el banco por ese capital? Puede ser mensual o puede ser semestral o puede ser al año, no importa. De tal manera que la persona que puso el capital, lo que tiene que hacer es reservarse el interés que debería estar ganando ese dinero. Si puso $20,000, ok, ese capital vamos a suponer que tiene un interés del ejemplo, del 10% anual. Entonces lo divide ese 10% para cada mes y cada mes va retirando ese remanente. Esa es la forma como se planifica y cómo se hace que las empresas no quiebren, sino que funcionen en el tiempo. excelente, muy bien, muy buena estrategia. Ahora bien, yo te pregunto, ¿los emprendimientos requieren que las familias cuenten con herramientas para planificar sus finanzas? Sí, efectivamente las herramientas que las familias deben tener eh, son fundamentales. Por ejemplo, si la familia quiere saber cuáles son sus ingresos, porque mira que hay gente que ni siquiera sabe cuáles son sus ingresos. Entonces la familia tiene que establecer cuáles son sus ingresos. Si la familia establece cuáles son sus ingresos, bueno, entonces ya ahora hay que seguir con el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? A elaborar el presupuesto. Ok. Ya tenemos un presupuesto, sabemos cuánto ganamos y ahora sí, cuánto podemos gastar de este dinero. El control de ese gasto que tiene la familia le va a permitir buscar entre toda la gama de productos para ser consumidos, buscar qué es lo que necesita. Igual, dentro de las empresas, hace un presupuesto, tiene su presupuesto, sabe cuánto la empresa gana,
cuánto gana o cuánto vende o cuánto tiene para vender. Eso, obviamente, ese presupuesto que tiene la empresa le permite mantener una estabilidad y tener uno para ir haciendo los famosos chelitos. Cumplí, Ujú. cumplí, cumplí y no cumplí. El otro es, como ya lo hemos señalado, si no hay una planificación, no hay control del gasto. Eso es clarísimo. No hay planificación, no hay control del gasto. El otro es que una herramienta importante es el ahorro programado. La empresa, así como la familia, deben programar sus ahorros. Em, si sabemos cuánto nosotros tenemos de producción y sabemos cuánto gastamos en este proceso productivo, podemos establecer cuánto es lo que la empresa le va a permitir destinar a la actividad del ahorro. Y lo Excelente. otro es que es importante, definitivamente, y en esto quiero ser reiterativo, debe haber una claridad en la separación que debe existir entre las finanzas personales y la finanza del negocio. Em, si nosotros tenemos una claridad, ¿cuál es la finanza de la empresa? Y tenemos con claridad cuáles las finanzas del negocio, nosotros podemos entender que las finanzas personales nos pertenecen y que el negocio no nos pertenece, Ujú. de una manera que pensemos que el negocio es de otra persona y que Ok. por lo tanto debemos ser muy delicados en el uso de las finanzas del negocio. Y obviamente, si utilizamos estas herramientas que son fundamentales, va a permitir que las empresas eh, puedan durar en el tiempo y puedan heredar los hijos. Yo creo que hay empresas, no tanto por lo que venden, sino como ellos cuidan sus ingresos. Claro. Por ejemplo, hay la historia de los japoneses que dicen que las empresas deben ser como el hijo. Se pone la empresa y ese niño tiene que crecer. Y cuando tiene 18 años, que empieza a generar recursos y que podría llamársele ganancias. Es decir, que esas empresas deben crecer. Pero Así uno de es. los fenómenos que tenemos en América Latina es que alguien se pone un emprendimiento, le va súper bien, vende muy bien, tiene mucha clientela y al siguiente año ya tiene un carro del año. ¿Y de dónde salió eso? De las ganancias de la empresa. Y por ahí empieza a quebrar la empresa. 5 años después ya no hay empresa. Claro, muy bien. Y has dicho algo muy interesante, cuando se tienen estos negocios o estas empresas, si hay un compromiso y hay una obligación, porque tenemos a los stakeholders o los terceros interesados, ¿verdad? Que también forman parte de todo este ecosistema, que están los empleados, está el gobierno, están los clientes, están los proveedores, los acreedores y todo esto, a las cuales se les debe, ¿verdad? Ese compromiso a nivel de todos esos pagos que hay que realizar y toda esa venta de ese producto, de ese servicio y evidentemente donde nosotros tenemos que tener como una buena planeación y un buen presupuesto, como tú lo mencionas. Pero ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Cuáles son, vamos a decir, esos indicadores que tú has medido? ¿Por qué a nivel de Latinoamérica y de muchos países también de Europa nos cuesta tanto hacer un presupuesto? Bueno, mira, que gracias por esa pregunta, Marta. Hace aproximadamente 8 años hice una investigación y esa investigación quería determinar si las empresas hacían o no presupuesto y si las empresas planificaban su gasto, planificaban su ahorro y planificaban su inversión. Y el otro punto es si la empresa era sociedad o la empresa era de orden familiar. En el punto de las empresas familiares, la mayoría de las empresas eran empresas familiares. Y el otro punto esencial en esta investigación que realizamos era si se realizaban planificaciones. Y nos encontramos que apenas el 9% de 365 empresas que hicimos la investigación
tenían planificación y tenían por escrito. Wow. Porque mucha gente que le preguntábamos, ¿usted planifica? Pues decían, claro. Le decimos, por favor, ¿podemos ver su planificación para este año que están ejecutando? Y decía, no, no la tengo. Es decir, así tenían planificación en la cabeza. Ujú. Ellos se imaginaban qué tenían que hacer, pero no había la planificación escrita, ese documentito ahí en donde hay los espacios para los Charlies. Entonces, esa persona que decía que planificaba, le poníamos que no planificaba, porque si lo tenía en la cabeza, si Claro, no tenía el documento, entonces evidentemente no estaba planificando. ¿Y qué descubrimos? Que la mayoría de las personas eran, en el caso papá-mamá, que ellos eran trabajadores públicos y otros trabajadores privados. Pero por alguna razón, ellos perdieron su empleo. Y al perder su empleo, recibieron algún tipo de una cantidad de dinero por liquidación. Y ese dinero lo destinaron a un emprendimiento. ujú, Es decir, establecieron el emprendimiento no porque habían identificado una oportunidad de negocio, sino que iniciaron ese emprendimiento por una necesidad. ¿Cuál necesidad? La necesidad de seguir generando ingresos, porque la situación era complicada y ya no se pudieron ubicar en otras empresas para continuar trabajando, entonces tenían que hacer alguna actividad para generar ingresos. Por lo tanto, resulta que muchas de estas personas no tenían formación empresarial, no eran economistas, no eran administradores, no eran contadores, es decir, no estaban dentro de ese marco de las ciencias económicas y por lo tanto sabían muy poco o casi nada de la planificación. Y eso simplemente hicieron esa actividad, les generaba algún ingreso y pensaban que con eso era suficiente. Pero nos encontramos con un grupo muy pequeño, del 9% de las personas que planificaban. Muchos de ellos no tenían formación dentro de las áreas de las ciencias económicas, pero sin embargo se habían capacitado y habían aprendido cómo hacerlo y hacían sus presupuestos con algunas debilidades, hacían sus planificaciones, pero la hacían. De tal manera que esto es lo importante dentro de las actividades empresariales para garantizar que las empresas pues sobrevivan. claro, wow, excelente participación la que, y bueno, y todo lo que has dicho hasta ahora sobre estos temas de presupuesto y por qué no lo hacemos o por qué no lo hacen a nivel de Latinoamérica. Y yo te digo algo, por lo menos yo lo que veo es que en Marta no sé de números, es que cuando yo veo los resultados y veo que este negocio no da y es de mi familia y yo tengo que hacer que dé, y yo digo, bueno, está bien, vamos a hacer un plan estratégico, vamos a hacer un presupuesto que de hecho nosotros venimos de dar una conferencia, un webinar de plan de negocio 2026 y ahí vemos también presupuesto. Y es una manera, ¿verdad?, de poder enseñarle porque a nivel de México, imagínate tú que del 99.8%, el 95.5% son microempresas, el 4.3% son pequeñas y medianas empresas y el 0.2% son grandes empresas. Entonces, la capacitación, como bien lo has mencionado, es clave, ¿verdad? La preparación en temas de que si usted no es economista o no es contador o no es especialista en finanzas, no pasa nada. Igualmente, pues nosotros le podemos dar a ustedes también las herramientas y aquí de la mano, ¿verdad? Del doctor Félix, pues también los pueden ayudar. Muy bien, entonces, ¿por qué son importantes las finanzas familiares en los emprendimientos? Aun cuando no seas contador, no seas especialista en finanzas, no seas economista, y entonces, ¿cómo le puede, o sea, de qué manera, verdad, se le puede integrar y ayudar a toda esta comunidad que tiene su negocio y que quiere hacer un cambio en el 2026? Lo primero que una familia que tiene su emprendimiento debe pensar que un emprendimiento fuerte no nace solo de una buena idea. Muchas personas hablan de esa buena idea que hay que tener. Sí, es fundamental, sino que nace de una familia
financieramente organizada y consciente. Ujú. Es decir, puedes tener la buena idea, puede tener cualquiera de los elementos, pero fundamentalmente hay que ser una familia organizada financieramente. Eso te permite ya una garantía para tu empresa. Las finanzas familiares son claramente el pilar visible de el emprendimiento. Tenemos un emprendimiento y no tenemos una estrategia financiera, ya tenemos debilidades. Y como decíamos, y tú lo has reiterado, no estamos hablando de que tienen que todo el mundo tener un título universitario de economía, no, no ese es el punto, sino que algunos que tengan la posibilidad de haber estudiado, excelente, pero aquellos que no han podido hacerlo, pues bueno, hay la posibilidad de la capacitación, entender que manejar ese negocio, que es un negocio muy sensible, el dinero es muy sensible, si no hay esa capacitación universitaria, pues bueno, acceder a las capacitaciones que existen en el mundo y particularmente en organizaciones como SEALTI y otros, ¿no? En muchos casos, el capital inicial de las empresas ese respaldo que la familia da a la empresa. Pero ese capital inicial debe tener un retorno, como decíamos hace un momento. Ese capital inicial no debe ser perdido. La familia pone ese capital en su empresa, pero es como que si la pusiera en cualquier empresa o si comprara acciones. En vez de ponerlo en empresa, vamos a suponer que esta familia con ese capital que tiene, en vez de iniciar un emprendimiento, compra acciones o bonos, ya sea bono del Estado o alguna acción de la empresa. Y sabe que ese dinero debe tener un retorno. De la misma manera, debe tener esa concepción clara de que este capital inicial que puso en su empresa debe tener un retorno. Si no, si la empresa no te da posibilidades de tener ese retorno, si la empresa no te da posibilidades de pagar el salario a los miembros de la familia, entonces hay que trabajar bien en esa empresa porque puede ser muy peligroso que al cabo de algún tiempo pues perdamos la inversión y todo lo que hemos hecho en esa empresa. Wow. El fracaso que puede devenir de una empresa tiene mucho que ver con la seriedad que trabaje la familia en el tema de las finanzas familiares y empresariales. Wow. Has dicho Eh, algo. cuando, cuando Sí. las finanzas están ordenadas, si en empresa están ordenadas lo que recibe y lo que gasta la empresa, eh, eso, ¿qué permite para el emprendedor? Solamente eso le permite al emprendedor evaluar el riesgo con claridad. Si está gastando mucho, él sabe que se está comiendo el capital. Ujú. Por lo tanto, si no sabe que, si no sabe el emprendedor que lo que vende no le alcanza para cubrir los gastos, entonces la empresa está en alto riesgo. Es por eso que cuando las finanzas están ordenadas, entonces se puede identificar el riesgo. Si se puede identificar el riesgo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Atención aquí, aquí hay un riesgo, hay que trabajar de esta manera, hay que cambiar la estrategia. Estamos vendiendo 100, pero necesitamos vender 120. Ok, hagamos un esfuerzo. Planteemos una estrategia para ya no solamente vender 100, sino 120. Y mira, ¿por qué lo puede hacer? Porque tiene claridad en las finanzas. Eh, También se evita de esta manera que confundir el dinero de la familia con el dinero de la empresa. Wow. Esta planificación es lo que definitivamente, mi estimada Marta, hacen que las decisiones de estrategia de las personas no sean el resultado de un momento impulsivo, Ujú. como los consumidores. Nos vamos al mercado y por un impulso compramos esto y compramos este otro y llegamos a la casa
y lo guardamos por ahí. Un año después nos damos cuenta que hemos comprado un producto. Entonces, hemos hecho una compra por el impulso, Claro. pero no por una decisión estratégica. Y eso es fundamental en las familias, en las empresas familiares. Excelente. Y has dicho unas palabras claves para mí, que es la claridad, la toma de decisiones y no dejarse llevar, ¿verdad? Por el neuromarketing, que como bien lo Sí. mencionabas, ¿verdad? A veces llegamos a un lugar a comprar algo y terminamos comprando muchísimas cosas que no necesitamos. Y eso también lo trasladamos no solamente a la familia, sino también a las empresas. Entonces, mucho cuidado. Y como bien lo mencionas, desde esa planeación, desde ese presupuesto, pues entonces podemos ver en números que eso es lo que le da, ¿verdad? Crea esa incertidumbre, ese miedo de poder ver con claridad lo que está pasando y tomar una decisión en el momento oportuno, que yo lo veo como una ventaja positiva y invito a toda esta comunidad de profesionales, emprendedores y empresarios que se sumen a estas iniciativas que son en beneficio o que tienen ventaja para tu negocio, para tu empresa, y ver con claridad, como bien lo mencionaba, y tomar las decisiones correctas en el momento oportuno, ¿verdad? Y saber, ok, cómo va el negocio, cómo va la empresa o cómo vamos a nivel familiar, porque también puede ser desde esa perspectiva también y cómo mejorar. Muy bien, excelente. Entonces vamos a entrar en un espacio que se llama Confesiones sin filtro. ¿Cómo nació ese propósito tuyo, doctor Félix, de especializarte en estos temas de economía y finanzas? Bueno, en mi juventud yo siempre estuve entusiasmado por las ciencias económicas. Yo quería ser economista y bueno, seguí ese camino y gracias a la vida pude llegar a ser economista y pude especializarme en varias áreas de las ciencias económicas. Pero no solo me quedé ahí, sino que entendí que si era economista no solamente debía de leer libros que estén relacionados con la economía, sino que empecé a leer libros de todo tipo porque no podemos encasillarnos en una sola cosa, sino que debemos ampliar ese espectro. Cuando nosotros ampliamos eso, tenemos una mayor visión sobre la vida. Y es así que empecé a leer todo tipo de libros. Como puedes ver, mi biblioteca Sí, es variada, ok, eh, es variada y muchos libros no necesariamente son de economía. Yo estimo que el 30% son libros de economía, el resto son variados, incluso novelas. Y es por eso que, como tú pudiste observar en mi hoja de vida, yo he escrito también novelas, es decir, he actuado en esas diferentes actividades. Y obviamente, sin dejar de lado el tema de la preparación, de la administración de empresas, de la economía, de las finanzas familiares, en la cual soy una especie de experto, claro. eh, que lo hago, que las empresas me contratan para que vea cómo va la situación y algunas empresas hemos logrado a tiempo dar las directrices para que las empresas no quiebren y algunas están funcionando, otras lamentablemente no corrigieron sus errores y al paso de unos años se vieron en la necesidad de quebrar. A pesar de habérsele advertido que no deben de hacer, no lo hicieron y simplemente desaparecieron. Claro. Mira que Me motiva mucho poder ayudar a la gente. Eso es parte de una forma de vida que tengo. muy bien. Y mira, y de todo lo que hemos platicado, que tú le puedas dar tres recomendaciones a esta familia de profesionales, emprendedores y empresarios que dicen, bueno, a ver, ¿cómo comienzo? Que nos diga el doctor Félix, ¿qué tres recomendaciones para comenzar, ya que tenemos, ¿verdad?, un descontrol a nivel del presupuesto y la planeación de nuestros negocios. ¿Qué tres recomendaciones le puedes dar a ellos? Bueno, una recomendación tanto para la familia como para las empresas, más si son empresas familiares. Yo creo que estamos en un momento propicio porque ya vamos a iniciar un nuevo año. Y siempre el inicio de nuevo año es la oportunidad de la reflexión. Normalmente yo tengo por costumbre cada 31 de diciembre de cada año, hacerme y fijarme metas de lo que quiero hacer el próximo año. Y casi siempre la cumplo, porque tengo las metas y yo sé qué debo hacer y en qué tiempo debo hacer.
Y eso me permite a mí hacer lo que tenía previsto hacer en el año. Y en el tema de las finanzas, obviamente, hay que hacer el de la misma forma. La familia tiene que sentarse. La familia empresarial tienen que sentarse y determinar qué es lo que vamos a hacer este año. Una vez que han determinado qué es lo que tienen que hacer, entonces el primer elemento es hacer el presupuesto. ¿Y qué es un presupuesto? Estamos de lo que vamos a hacer en el futuro. Nosotros decimos, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto otro y Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con los ingresos que vienen de esto y que de esto. Establecer eso es muy importante. Lo otro que hay que hacer, en el otro punto, la otra recomendación sería una que la hago siempre, que tiene, no sé si es igual en México o en otros países de América Latina, es que cuando usted va al banco, el banco, usted va por un crédito al banco. El banco le pregunta a usted, eh, ¿cuánto produce usted en su empresa? Usted dice, bueno, yo produzco tanto y tanto y tanto. La siguiente pregunta es, ¿cuánto usted debe producir para no perder? Y ahí todo el mundo se queda en cero. Ujú, Por favor, ese segundo punto, saber cuánto debe producir para no perder, es decir, para tener un equilibrio que se llama en economía. ujú. Trabaje en función del equilibrio. Y la Excelente. tercera recomendación es que hay que sincerar la empresa, hay que sincerar la familia, que la familia sepa qué es lo que debe, en qué debe gastar y la empresa sepa qué es lo que debe hacer. Saber que si tiene personal de más, el corazón debe también, debe ponerse de acuerdo con su corazón. Si la empresa tiene más trabajadores de lo que necesita, se vuelve un problema. Ujú. Si la empresa tiene menos trabajadores de lo que necesita, se vuelve un problema. Por lo tanto, hay que sincerarse y encontrar un equilibrio ahí. Si somos tres miembros familiares y solo necesitamos dos, ¿qué sentido tiene estar tres? Sinceremos, uno de los tres tiene que buscar otra actividad. Y eso es lo que le va a permitir mantenerse, mantener a la familia y mantener a la empresa. Wow, muy bien. Entonces, todas estas reflexiones, ¿verdad? Para que toda esta comunidad tenga esos objetivos del 2026, ya que vamos ya a iniciar en pocos días el 2026 y bueno, prepararse desde ya, les digo yo, en este webinar de Plan de Negocio 2026 y por el otro lado, como bien lo mencionas, hacer ese presupuesto, tener ese punto de equilibrio y bueno, y empezar, ¿verdad? A tomar las acciones desde esa claridad, desde esa conciencia, desde esa sinceridad y, ¿verdad? Saber que es una empresa, que es un negocio y además de eso, que también tiene compromisos y obligaciones. Entonces, a ver, Félix, ¿a dónde te pueden contactar toda esta comunidad que diga desde ahora quiero hacer un cambio en el 2026 para mi empresa familiar, ¿verdad? O para la familia como tal, ¿a dónde te pueden contactar? Bueno, yo tengo en las redes sociales, pueden pueden encontrarme en Facebook, que es el más común. Ojalá ustedes lo puedan proyectar ahí. Pueden también encontrarme en Twitter y también en Instagram, en las redes sociales, como entenderán. Son varias mis actividades, entonces siempre estamos utilizando los medios. Alguien me decía, pero ¿por qué tú escribes tanto, dices tanto en las redes? Digo, bueno, las redes son mi periódico Claro, y yo tengo que aprovechar para decir a la gente lo que estamos. Tengo un número de teléfono, no sé si pueda decirlo, claro, claro. para que claro, como estoy en Ecuador, deben ponerle el prefijo 593. Y de ahí 994-905-112. Prefijo 593. 994-905-112. Claro que sí. Igualmente lo van a tener en la caja de comentarios
todos esos datos que de las redes sociales, el teléfono de contacto, todo lo van a tener allí también. Entonces, agradecemos, Félix, tu participación, tu tiempo valioso y los grandes aportes que haces a esta familia de profesionales, emprendedores y empresarios que quieren cambiar sus vidas y mejorar, ¿verdad? En este 2026. Y ahora llegamos al final, pero solo de este episodio, no de tu crecimiento. Si hoy aprendiste, espera ver lo que tenemos preparado para ti en las siguientes entrevistas, más secretos, estrategias y tácticas que nadie más te cuente, donde vamos a tener al doctor Félix también de vuelta con más temas interesantes sobre las familias, ¿verdad? Sobre las empresas familiares, sobre los negocios familiares. Y queremos que estés en primeras filas, así que suscríbete, eso nos motiva a crear contenido de valor para ti y activa la campanita, compártelo con más profesionales, emprendedores y empresarios que quieran cambiar sus vidas. Y ahora te toca a ti, dinos en los comentarios cuál fue el momento wow que más te llamó la atención, te impactó. Leemos cada mensaje y llamamos conectar contigo. Y recuerda que esto no es solamente un podcast, esto es un arma secreta para que te conozcas y puedas destacar. Nos vemos en el siguiente episodio y sigamos creciendo juntos. Muchísimas gracias, doctor Félix, por su participación. Estuvo muy interesante y a ver, ¿verdad? Que toda esta familia de profesionales, emprendedores y empresarios tengan un gran 2026 comenzando desde ahora. Muchísimas gracias por todo. Adiós. Adiós.